hacen tener mucho más ánimo para presentar una muestra del trabajo que hacemos en la clase de conjuntos corales. El objetivo de la materia de conjuntos corales es generar en las personas que están preparándose para convertirse en músicos profesionales en aprender el trabajo de la música en conjunto, como lo dice el nombre de la materia, conjuntos corales. No es precisamente que sea un coro como tal, o sea, la clase no consiste en trabajar un repertorio para hacer una presentación como un coro, sino hacer una muestra del trabajo que desarrollamos en la clase para que los muchachos aprendan a hacer música en conjunto, los de un grupo con el otro grupo, con una voz, con la otra voz, así sucesivamente. Eso lo aplicarán ellos después en su vida profesional, en su instrumento en particular, y les ayudará a hacer una de las formas de hacer la música más frecuentes que hay, que es la música de conjunto. Casi todo el mundo va a tocar en su vida en compañía de otros músicos, duetos, tríos, cuartetos, etcétera, orquestas de todos tamaños, y ese es el objetivo de la materia. Esta es una muestra, insisto, del trabajo que se hace en conjuntos corales. Agradezco la presencia y la invitación de las autoridades de la dirección de la escuela para que hagamos esta presentación. Vamos a empezar con una obra del Renacimiento italiano. El Renacimiento italiano sí empieza por allí del siglo XIII, XIV, se extiende XV y XVI, pero se va extendiendo también en toda la Europa, sobre todo occidental, también en Europa del Este, pero lo más conocido que tenemos o lo que más frecuentemente podemos escuchar es la música que viene de esta zona de Europa. Y entonces tomamos del siglo XVI, finales del XV, principios del XVI, una obra de Antonio Lotti, compositor italiano, que hace una misa brevis. La misa, aparte de las funciones religiosas que tiene, como el momento del rito en la religión católica, se fue convirtiendo con el uso y sobre todo con la colaboración de los músicos de estas épocas, se fue convirtiendo poco a poco en una forma musical. Esa forma musical conlleva las mismas partes en términos generales que las misas cotidianas. Empiezan todas las misas con un Kyrie, después en algunos casos, porque no todas las misas son iguales, dependiendo de estrictamente para qué se utiliza una misa. Después del Kyrie viene Gloria, Credo, luego vienen otras partes, cambiando, insisto, dependiendo de la función de esa misa. Y viene Sanctus, y acompañado con el Sanctus se cierra con el Benedictus, y de ahí pasa a la última parte después de Dona Nobis Pacem. Integrado con Dona Nobis Pacem, pasa a la última parte de las misas, que es Agnus Dei Quitoris Peccata Mundi. Esta, al ser una misa brevis, reduce su tamaño a 4 partes. Kyrie, que está compuesto por la Trinidad, trilogía, 3 partes, etcétera, que son característicos de la religión católica, que es Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Y de allí brinca a Sanctus. Después de haberlo, digamos, mencionado como el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, habla de él como el Sanctus. Y el Sanctus es el Benedictus. Y Benedictus es Benedictus qui venit in nomine Domini. Bendito quien viene en nombre del Señor. Y esto se convierte en Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, Miserere nobis. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Y vuelve a ser las 3 partes, la trilogía, la Trinidad.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, y lo repite igual. Y la tercera vez dice Agnus Dei qui tollis peccata mundi, y cierra diciendo dona nobis pacem, danos la paz. Este es el completo de esta misa brevis. Haremos entonces de Antonio Lotti la misa brevis.
de lo que hace uno cotidianamente en el ejercicio profesional de la música. La música religiosa, independientemente de las creencias de las personas, tiene que ver más con la cuestión de cómo se fue desarrollando históricamente a través de los siglos la música dentro del ámbito de la religión, puesto que muchos de los religiosos fueron como mecenas de los artistas, tanto músicos como pintores, como arquitectos, como escultores. Allí tuvo oportunidad la música de desarrollarse, de ir probando cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo pintar de tal manera los cuadros, cómo esculpir las esculturas, cómo construir las iglesias, cosas por el estilo de eso. Entonces, el uso de música religiosa tiene fundamento en la preparación de un músico, porque en infinidad de ocasiones durante su vida profesional va a tener la circunstancia de hacer música religiosa. Y también hay que saber cómo hacer música religiosa. Vamos a hacer ahora, también de la época renacentista, pero ahora de España, una obra cuyo texto, bueno, es una obra anónima, pero cuyo texto suele, digamos, pensarse que es de Lope de Vega. Yo no tendría la certeza, pero si no es de Lope de Vega, pensemos que sea de él, y de quien haya sido, es una buena reflexión. Habla de cómo, digamos, el adulto le dice al joven que empieza a crecer que tome decisiones pensadas, razonadas, que no tome decisiones equivocadas, porque después, al cabo de su vida, no va a tener oportunidad de haber desarrollado nada de lo que hubiera querido, y lo único que va a tener cuando sea viejo es cabeza llena de canas, porque la edad no va a perdonar. Entonces le dice en términos metafóricos: Juana, no te metas al agua, cruza por el puente. Y así se llama la obra, por la puente, Juana. Cruza por el puente y no por el agua. O sea, no te equivoques ahora que empiezas a convertirte en un adulto, para que tengas una vida plena. Por la puente, Juana. Por la puente, Juana, y no por el agua. Por la puente.
Gracias. Seguimos en la época del Renacimiento, pero ahora nos vamos a Francia. De Francia hacemos de un autor que más o menos la historia funciona de esta manera. No me recuerdo el nombre, pero hace un acomodo de las letras de su nombre, de su apellido, y convierte el seudónimo con el que él escribe como Toinot Arbaud. Su nombre es de alguna otra manera, pero era un clérigo que por la presión que ejercían los clérigos, la iglesia, todas esas cosas en los compositores, no todos podían escribir lo que querían escribir. Entonces él escribe con un seudónimo, Toinot Arbaud, y escribe inclusive un libro que se llama Orquesografía, en donde describe obras como esta que queremos hacer para ustedes, que se llama Pavana, que es una danza característica de la época del Renacimiento, en donde se van generando todas esas danzas aisladas que se dan sobre todo en las cortes reales en esos tiempos, que después se van conjuntando todas esas piezas sueltas, todas esas danzas, y se van convirtiendo en las suites, y poco a poco van generando formas más amplias. Entonces, de ahí vamos a hacer una pavana. Hay por allí historias acerca de cuál es el origen del término pavana. Imaginen, por buscarle una explicación a las cosas así más grata, que pavana puede estar relacionada con el andar del pavo. Entonces, piensen cómo puede caminar un pavo para pensar en el carácter de una pavana, ¿sí? Ram, pa, 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 tacatam, pacatam, pa, pa. Los pavos, o sea, los guajolotes nuestros, caminan así, con una cierta presencia, una cierta prestancia. Quizá ese sea el origen de pavana, que así caminan los pavos. Y si no es así, pues nosotros pensemos que sí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una pavana de Toinot Arbaud, que habla de cómo le tiene cautivado una persona a otra, y entonces entendemos por qué tuvo que cambiar su nombre para que no lo fueran a echar de la iglesia. Toinot Arbaud, pavana.
C'est moi de mai, de un compositor flamenco. Flamenco no andaluz, no es el flamenco que se conoce en términos generales actualmente, sino de la región de Flandes, allí digamos por la zona de los Países Bajos. Entonces, hacemos de Clément de Janecan, C'est moi de mai. Los compositores en esta época sobre todo recorrían muchos países, hablaban diferentes idiomas y sobre todo componían en distintos idiomas. Y aún siendo de la región de Flandes, tal vez le podía haber tocado un poco algo de lo que pasa, por ejemplo, en Bélgica. En Bélgica hay una parte de los habitantes que hablan francés, pero otros hablan otras lenguas características de Bélgica, como una que le llaman Wallon, así como eso. Entonces pudo Clément de Janecan haber tenido el francés como su lengua materna, pero de todas maneras hay muchos compositores, por ejemplo Mozart, que tiene obras escritas en quién sabe cuántos idiomas, y así sucedía con muchos compositores. Bueno, Clément de Janecan escribe C'est moi de mai. C'est moi de mai. Es el mes de mayo. Para nosotros, los cambios de las estaciones no es nada mayormente significativo, porque si hace frío se pone un suéter y se acabó el problema, y si hace calor se quita un suéter y se acabó el problema. Pero en regiones más al norte o mucho más al sur, ahí sí el invierno es en serio, ¿no? Hay nieve y se acaba la vida prácticamente. Entonces, en abril, cuando empieza la primavera, cuando empieza a abrir la nueva vida, el printemps, la primavera que nosotros llamamos en español, cambia completamente el ánimo en las personas. La gente empieza a disfrutar del mes de mayo, y de ahí viene esto del mes de las flores, correlacionado también con algunos aspectos religiosos, pero sobre todo la vida se vuelve o se hace presente en el mes de mayo. La obra se llama C'est moi de mai y habla de una muchacha que dice C'est moi de mai, c'est moi de mai, c'est moi de mai, ma verte cotia. Es el mes de mayo, es el mes de mayo, es el mes de mayo, me voy a poner mi vestido verde, me voy a poner mi vestido verde, y entonces una bella mañana me voy a levantar y caminaré, y en el camino me voy a encontrar con mi amigo que me gusta tanto, y le voy a decir que me gusta tanto, que lo voy a abrazar y lo voy a besar, y todo lo demás que quieran ustedes imaginar. ¿Sí? C'est moi de mai, de Clément de Janecan. Bueno, porque también es algo de lo que sucede en la música. Podemos hacer misas, podemos hacer danzas, podemos hacer reflexiones y también podemos hacer música para pasársela divertido, entretenido, hablando de todas las actitudes
sí,